Muy buenos días, mi nombre es Daniela Plata, estudiante de Derecho de sexto semestre de la Universidad Popular del Cesar, y el día de hoy les doy la bienvenida a este espacio de análisis jurídico. En este espacio analizaremos una de las problemáticas más recientes del mundo actual, las deportaciones de ciudadanos colombianos desde Estados Unidos y cómo afecta la migración colombiana a nuestro país. Haremos un equilibrio entre el derecho que tienen los países para decidir quién reside en ellos y el derecho que tienen las personas para decidir dónde residir. Además, hablaremos sobre las implicaciones legales del debido proceso, la comisión de delitos y además cómo impacta en el buen nombre a las personas afectadas. En nuestro programa contamos con la presencia de 3 invitados muy importantes para nosotros, con cuya experiencia que nos ayudarán a entender la situación migratoria de nuestro país. En primer lugar tenemos a la doctora María Angélica Sánchez, una reconocida abogada y especialista en derechos humanos. También contamos con la presencia del politólogo Ricardo Rojas, especialista en derecho internacional, quien hoy nos acompaña de manera virtual. Y por último, contamos con la presencia de un analista sociopolítico que nos dará su visión clara y analítica acerca de la migración en nuestro país. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora María Angélica Sánchez. Doctora, bienvenida. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora María Angélica. Doctora, gracias por estar aquí. ¿Pueden presentarse? Muy buenos días. Gracias a todos ustedes por la invitación. Me permito presentarme. Mi nombre es María Angélica Sánchez Julio. Yo soy abogada de profesión. Soy especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y soy magíster en promoción de los derechos humanos. Doctora, un gusto. El día de hoy le vamos a hacer una serie de 5 preguntas para abordar el tema. La primera tenemos, desde su experiencia en derechos humanos, ¿cómo interpreta la situación actual de los colombianos que están siendo deportados desde Estados Unidos? ¿Se está respetando sus derechos fundamentales en estos procesos? Bueno, esta es una pregunta bastante controversial y sobre todo a la vanguardia realmente del escenario global y político. Voy a dar una respuesta un poco controversial desde lo jurídico, desde lo que es la conceptualización de los derechos humanos. Si bien es cierto, hay diferentes políticas internacionales que hablan sobre los derechos de los migrantes, pero si bien es cierto, el concepto de los derechos humanos corresponde un poco a cada responsabilidad de cada uno de los estados. Es decir, que de alguna manera cada uno de los estados es libre en la manera en cómo implementa sus distintas políticas, enmarcadas en cómo se permite la regularización de la estancia en sus países de acuerdo, digamos, a sus políticas internas o nacionales. Eso ya lo coloca en una controversia frente al caso, digamos, desde el concepto de los derechos humanos jurídicamente. Socialmente podemos hacer varias críticas y podríamos decir realmente si se respetaron o no los derechos, si las detenciones realmente son ilegales o no son ilegales. Eso desde un estudio subjetivo podría tener distintas interpretaciones, pero jurídicamente podríamos entender si un país o un estado dice cuáles son los requisitos para que efectivamente hablemos de una regulación o una regularidad de tu estancia al interior del país. Todos y cada uno de nosotros estamos en una obligación de cumplir con esas normatividades de cada uno de los estados. Eso entra en una controversia frente a los conceptos de los derechos humanos cuando hablamos de que los derechos humanos son universales, que son inherentes a la humanidad, independientemente de sexo, nacionalidad, religión. Pero cuando hablamos de esa nacionalidad diríamos, bueno, entonces, ¿qué pasa frente a este tipo de contextos? Lo que se busca realmente dentro de las políticas de los estados realmente es que se garanticen los mínimos de la dignidad humana, pero para cada uno de los estados la dignidad humana puede ser vista desde diferentes escenarios y perspectivas. Por esa razón digo que es una pregunta bastante controversial y tiene muchas respuestas controversiales, porque pues desde una respuesta jurídica podríamos pensar y podríamos considerar que hay algunos puntos necesarios, incluso hasta el punto de que, por ejemplo, porque Estados Unidos ya al tener una orden para poder ingresar, luego cuando el presidente viene y dice que no iba a autorizar el ingreso, pues simplemente se evita la llegada al país y se regresa. Es porque cada uno de los estados son autónomos y soberanos en el estudio de sus propias normatividades y de cómo se relacionan a nivel político y diplomático. De todas maneras, pues también es un ente o unas condiciones de que desde el mismo Estados Unidos
decidieran que pues las personas tenían que venir por temas de seguridad totalmente pues con esposas para garantizar la seguridad del vuelo. Entonces digamos que hay muchas controversias dentro de lo que cada uno de los estados a nivel territorial puede solicitar o pedir para que se puedan dar digamos que los manejos de los mismos. Cuando se llegó de pronto al tema de la controversia y llegamos ya a la práctica, pues ya después de pronto nuestro gobierno nacional lo que decía era, pero a mi estado no llegan esposados. Es decir, nosotros desconocimos, o no podríamos saber si ellos vinieron, porque incluso lo que se dice que sí venían esposados y que simplemente cuando ya venían llegando al territorio colombiano, pues se hizo o se procedió a simplemente quitárselas, y por eso decían que había sido un tema de populismo, un tema de pronto de medios, pero vuelvo y digo lo mismo, es que cada uno de los territorios es autónomo y soberano frente al desarrollo de ciertas políticas. Y eso es lo que hace que el concepto de los derechos humanos desde su universalidad jurídica termine siendo una controversia muy constante en su aplicabilidad. Entonces digamos que eso como para responderlo sin entrar de pronto a ahondar tanto en otros aspectos políticos y necesarios de cada uno de los países. Es una pregunta bastante controversial. Seguimos. Muchos de los deportados han vivido por años en Estados Unidos, tienen familia, trabajos y ya una vida totalmente establecida. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para esas personas y sus familias el ser retornados nuevamente de manera forzada, tanto a nivel emocional pues como en términos de integración en Colombia? Bueno, realmente el choque, digamos que lo vuelve de manera emocional o social es bastante grande. La reintegración social a un país donde ya tú de pronto ya no tienes el mismo vínculo ni con tu familia, ni siquiera con los mismos amigos, con el mismo entorno, es bastante complejo, digamos que frente a esas mismas realidades sociales de cada una de las personas. Frente al tema de pronto de que hayan vivido por muchos años en Estados Unidos y si era realmente necesario que se diera la deportación o no, pues son algunos elementos que habría que mirar desde el estudio, desde lo jurídico, toda vez que hay personas que también llevan muchos años en condiciones irregulares. Es decir, lo que se dice es que no regularizaron sus condiciones al interior del país, y eso pues hace que de alguna manera pues todavía no tengan derechos adquiridos, o que por lo menos tengamos derechos entre lo que podríamos hoy llamar en Colombia como entre una costumbre o como una naturalización de pertenecer a un lugar, pero que en realidad no has cumplido el requisito legal para pertenecer a él. Eso por un lado pues hace que tenga o exista una legitimidad frente al tema de que pues las personas puedan ser deportadas al interior de pues, obviamente una política estatal. Socialmente tiene muchas críticas. Socialmente podríamos pensar, bueno, pero realmente qué están haciendo este tipo de personas, realmente qué tan necesario es que nosotros pensemos en que estas personas deban de regresar a sus países porque consideremos que no están aportando el desarrollo del país, o que estas personas de pronto tienen alguna situación política, jurídica, o alguna situación que ponga en riesgo de pronto la seguridad del país. Eso ya son temas ya de políticas de ellos, pero al interior de la pregunta en materia social realmente es un gran reto y un gran desafío hablar de esa reintegración social, porque realmente pues ya son unas culturas totalmente diferentes. Si una persona lleva 10, 15 o 20 años seguramente ya tiene mucho desapego y mucho desarraigo también obviamente pues de su país, de su familia, de sus entornos, y pues no va a ser fácil la reintegración ni laboral, ni social, ni familiar, y eso pues también pone mucho en riesgo el tema de la salud mental de las personas, pone mucho en riesgo incluso también hasta temas de salud, temas emocionales, entre otros que se podrían desencadenar de todo este fenómeno o de toda esta situación política, jurídica y social, porque pues, digamos que esto responde también a elementos políticos. Sí, incluso hay muchas familias que ya tienen hijos y les toca dejarlos allá porque ya están allá establecidos, pero pues ellos se encuentran irregulares. Siguiendo, pues Colombia ha sido reconocida por su política de puertas abiertas hacia la migración venezolana, pero también hay críticas sobre la capacidad real del Estado para garantizar derechos básicos. ¿Cuál es el análisis sobre el acceso efectivo a la salud, educación y trabajo para los migrantes venezolanos? Bueno, en este caso, a diferencia con las primeras preguntas que era con Estados Unidos, hay dos puntos y dos contextos que me parece importante conceptualmente en materia de derechos humanos mencionar. En Estados Unidos, el tema de los derechos humanos es un tema más político, es un tema de pronto no ratificado, de pronto no en muchas situaciones donde tengan unas obligaciones concretas dentro de un sistema internacional que les obligue a ese respeto por materia de derechos humanos. Es un poco más una política estatal, una política más de Estado.
A diferencia de Colombia, Colombia tiene ratificada y tiene incorporado el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tiene unas obligaciones internacionales con un sistema interamericano, es decir, con la ONU, con la Organización de Estados Americanos, en donde de alguna manera pues están obligados en materia internacional a garantizar que independientemente de la nacionalidad, del sexo, la religión, es decir, ese contexto de nacionalidad genera que haya una protección por parte de Colombia en materia de derechos humanos. Por eso de pronto nuestros sistemas migratorios y políticos funcionan diferentes. Por eso digamos que en el caso de Venezuela, cuando se dio todo el tema de la migración masiva, Colombia actuó de manera inmediata con políticas que permitieron que pudiéramos darle un ingreso de pronto a esta población que venía desplazada, que venía migrando por unas situaciones políticas de sus territorios, para que se les brindaran atenciones importantes como el tema de salud, el tema de pronto de la educación, de pronto de algunas necesidades básicas que lograran ser satisfechas por el Estado colombiano. También entendiendo que hay una deuda histórica, que también es importante entender que en su momento Colombia o muchos de nuestros connacionales también se fueron a Venezuela buscando oportunidades por el tema del conflicto armado, pero que también al interior de todos esos mismos puntos el Estado le es muy fácil crear políticas, pero las políticas que tanto miramos a veces la capacidad presupuestal para poderlas cumplir. Digamos que en contextos jurídicos Colombia sí tiene una obligación concreta con Venezuela, a nivel tanto jurídico como internacional, porque pues está en una obligación de respetar el tema de los derechos humanos y garantizar los mismos. Por ende pues no debe de cerrarles la brecha en las oportunidades, por ejemplo en derechos básicos como la salud y la educación. Pero además de eso pues también es como la deuda histórica que tenemos con ellos. Pero lo que nos pone siempre en la antesala es si realmente en Colombia los índices de pobreza, los índices de falta de acceso a la salud, a la educación, también han generado y han desproporcionado un poco el tema financiero, que tanto también tener políticas migratorias que permitan todos estos aspectos también hacen que crezca la capacidad de que tiene que tener el Estado en materia presupuestal y económica para poder responder a estas buenas políticas, porque el problema no es la creación de las políticas, sino la eficacia y el cumplimiento que le voy a dar a las mismas. Por eso en su momento hubo muchas ayudas hacia el tema de la población migrante, y luego ya realmente empezamos a hacer temas de regulación, a ser un poco más estratégicos con el tema migratorio. Y tengamos algo en cuenta, en Colombia hemos entendido que hay un sistema o que hay un ente migratorio que pues es obviamente de toda la parte de migración, de un tiempo para acá, prácticamente desde que se dio la migración masiva de Venezuela, porque Colombia nunca había sido un país atractivo para el tema de la migración. Y más bien al contrario, siempre era un país que la gente más bien se iba, no era la gente la que llegaba. Entonces pues digamos que también para Colombia fue un reto jurídico y también político entender desde la parte de la migración cómo respondía a crear unas políticas totalmente eficaces que también entendieran cómo era la regulación. Y hoy por hoy vemos que la regulación también pues de las ciudadanías extranjeras o de este tipo de personas que han migrado de Venezuela han sido un poquito más rigurosas y han tratado pues de tener unos entes de control más específicos. Entonces el desafío es bastante grande en materia presupuestal, porque a medida que sean mayores las capacidades seguramente vendrán políticas de reformas tributarias. Eso pues para nosotros que somos los que pagamos impuestos, los que pagamos digamos impuestos, que tributamos, los que crean empresas, se vuelve una capacidad bastante elevada, en donde realmente se vuelva cada vez más complejo poder estar o poder mantenerse al interior de un estado como el nuestro. Doctora, pues siguiendo con el mismo tema, en su opinión, ¿qué papel cree que deben jugar las instituciones estatales, las organizaciones sociales y además la población civil en cuanto pues para garantizar una acogida digna tanto a los migrantes venezolanos como a nuestros compatriotas deportados? Bueno, realmente es un trabajo bastante articulado. Me parece interesante que hayas mencionado a todos estos actores, primero lo que es el gobierno nacional, todo lo que son las ONG o las instituciones que complementan el desarrollo de las actividades estatales, todo lo que también es la población civil, porque hay que entender y las personas deben, sobre todo yo pensaría que aquí deberíamos de empezar desde el Estado es la cabeza de prácticamente todos sus administrados, y deben de fortalecerse mucho el tema, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver en materia de educación. Las personas deben entender que no es un tema de populismo, las personas deben de entender cuáles son nuestras responsabilidades y nuestros alcances en materia de Estado, porque primero pues ustedes saben que
a la medida que aumentan también las poblaciones, también aumentan los delitos. El tema de los delitos no es solamente por la migración, que efectivamente pues el tema de la migración crea xenofobia muchas veces, porque pues las personas vienen y consideran, no, es que anteriormente no teníamos estos mismos niveles de inseguridad, o no existían estos modos operandi. Ese modo operandi es de X o Y situaciones de X población. Ahí empezamos a generar estereotipos, creamos estigmatizaciones, y eso va creando también esa xenofobia que no permite que haya una receptividad ni hacia las personas que han venido deportadas ni hacia las personas que han venido propiamente como migrantes. Entonces eso nos pone en desafíos en materia de educación bastante importantes, y sobre todo también en cómo los medios de comunicación empiezan también a participar en esa relación con el Estado, porque seamos conscientes que también los medios de comunicación juegan un papel en donde también pueden crear controversias al interior también de la misma relación Estado-población civil. Entonces partiría de que esa es una de las primeras relaciones más importantes. Digamos que cuanto a las ONG o a las organizaciones sociales, también juegan un papel importante en el sentido de ayudarle al Estado a organizar o poder recopilar las necesidades que se tienen específicamente con este tipo de poblaciones deportadas o migrantes, en donde se puedan buscar las ayudas ya sea de cooperación internacional o de cooperación internacional con la relación al Estado, que permitan crear de pronto identificaciones de capitales semilla, cómo les ayudamos a la reintegración social, cómo ayudamos que las empresas que existen les podamos dar beneficios tributarios, es decir, tener un desarrollo que este ente aquí, que se considera yo que está en el centro, sea como el ente conciliador para llevar todas esas ideas tanto al Estado, pero que también se comunique con la población civil. Considero que hay un triángulo que es bastante importante para poder evitar que se siga generando discursos populistas y dañinos que terminan generando en estigmatizaciones bastante rudas para lo que son, digamos, propiamente los migrantes como los mismos deportados. Con los deportados se crea la estigmatización de que todo el que está siendo deportado es porque seguramente ha sido delincuente o porque es una persona que no le está haciendo ningún aporte o desarrollo al país, y pues simplemente no tiene ni siquiera que ver con eso. Hay muchas personas que han sido deportadas incluso porque la falta de conocimiento o el desconocimiento en sí mismo no les ha permitido entender cómo regularizarse al interior de un estado, de un país. Uno ha encontrado personas que llevan hasta 15 años en un país y no tienen ni siquiera ni la más mínima idea que era un asilo, no sabían, por ejemplo, cómo solicitar una residencia o cómo solicitar un tema de permiso. Y eso pues también puede miedo a dos cosas: uno, el desconocimiento, y dos, al miedo. El miedo a ser deportados, el miedo a que realmente se tronquen esos sueños del por qué deciden ir a un lugar específicamente, y pues todo eso termina siendo un detonante ahí en cuanto a los deportados. Y pues obviamente con el tema del migrante, el migrante sale porque tiene un problema. Ninguna persona, y eso ya está demostrado socialmente, ninguna persona decide migrar estando en muy buenas condiciones. La gente que siempre migra es las personas que tienen alguna persecución política, tienen alguna persecución religiosa, o no se sienten que pueden desarrollar su proyecto de vida al interior de ese estado porque no hay seguridad ni política, ni democrática, ni jurídica, ni social, ni económica, ni cultural, y deciden migrar hacia otros lugares buscando oportunidades. Entonces la migración también la hemos estigmatizado, y muchas veces también hemos creído que, por ejemplo, todos los que vienen a enjautar, todos los que vienen, y no, muchas veces también la migración socialmente también tiene un impacto muchas veces hacia el desarrollo de los estados. Y miren que, por ejemplo, ahorita hay noticias en el caso de Estados Unidos que se dice que hay más del 1.7 millones de solicitudes buscando extranjeros para hacer temas de trabajo de mano de obra. Y no es que la cualificada, la mano de obra que se lleva en este tipo de estados es la mano de obra que simplemente hace eso, obra. Y la obra tiene que ver con el tema de construcciones, con el tema de atención a la infancia, adultos mayores, el tema que tiene que ver de pronto con aseo, es decir, y eso nos pone también en un punto en que qué tanto muchas veces los estados no tienen en cuenta digamos, las necesidades que tienen. Entonces mira que ese tipo de noticias nos hacen ver lo que desde la sociología nos han dicho: muchas veces la migración tiene un impacto también hacia el aporte al desarrollo social y económico de los estados, porque si en estos países no hay quienes hagan este tipo de labores, pues también ellos están teniendo una necesidad. Entonces no es solamente una necesidad de quien quiere emigrar buscando oportunidades en estos países, sino también la necesidad que tiene este mismo país de que se pueda suplir esa situación en concreto. Pues hablando de países como Estados Unidos, que son bastante grandes, pues en Colombia todavía de pronto nosotros no tenemos esa cultura de ese tipo de pronto de
de manos de obra sí las tenemos, pero pues también tenemos bastante, digamos que una capacidad en el Estado que de pronto pues puede suplirlo, o de que de alguna manera se ha podido suplir. Entonces todo eso nos pone como que bueno, entonces si vienen y migran, qué tanto realmente aumenta el desempleo, qué tanto realmente la mano de obra también se empieza a desvalorizar, y bueno, eso empezamos a socialmente a crear ese tipo de barreras y sobre todo a rechazar un poco el tema de los migrantes o de los deportados. Doctora, pues ya para finalizar, ¿cuáles serían sus recomendaciones claves para mejorar las políticas migratorias en nuestro país? Bueno, yo pensaría que la recomendación más grande sería, primeramente, establecer unos lineamientos claros de cómo el Estado va a poder ayudar o aportar, porque muchas veces no debe ser desde la intención de la ley, porque yo siempre he considerado algo importante, y es que los derechos existen y son protegidos porque son muy cercanos a ser vulnerados. Si un derecho no fuera tan fácil de ser vulnerado, no sería un derecho. Y muchas veces creemos que un derecho por existir es una garantía inmediata, y no, el derecho realmente surge porque no es tan fácil garantizar su cumplimiento, que necesito darle un estatus de ley para garantizar, entre comillas, el acceso a buscar la protección del mismo. Entonces no se trata solamente de crear leyes, de crear políticas públicas, de crear planes específicos de políticas, sino realmente cuál es el impacto en el desarrollo de la misma. Es decir, que pues yo tenga la capacidad presupuestal de decir, si yo quiero generar una atención a este número de población en materia de acceso a la educación, realmente sí tengo la capacidad económica para poder solventar ese valor de educación, tengo los cupos y tengo el acceso para que las personas puedan ejercerlo. Si quiero dar de pronto una ayuda económica, tengo la capacidad presupuestal para dar tantas ayudas económicas. Es decir, el Estado tiene que planificar desde el dinero, no planificar desde la ilusión y desde los sueños. Y ese ha sido un problema muy constante en nuestro Estado, que muchas veces queremos abarcar muchas cosas desde las obligaciones estatales, pero realmente cómo generamos que la obligación estatal también se materialice en el cumplimiento estatal. Entonces ahí digamos que mi recomendación clave es que las políticas tienen que venir encaminadas desde lo que tengo presupuestalmente hacia lo que puedo desarrollar, y que realmente exista una articulación entre lo presupuestal y el efecto que yo quiero generar en materia social o jurídica, porque si no, pues no tendría ningún sentido. Seguiríamos creando normas que cada vez se vuelven más vacías, y no vacías porque no sean importantes, vacías porque se vuelve muy difícil su cumplimiento. Y pues claro, cuando viene el Estado y dice, tenemos que cumplir, tenemos unos déficits y los déficits cada vez son mayores, entonces cuando nos hablan que hay una reforma económica o una reforma tributaria, enseguida todos lloramos, y cada vez los tributos son más altos, porque cada vez nos queremos comprometer más con derechos sociales, con derechos humanistas, y dejamos muy de lado la parte presupuestal. Entonces digamos que por eso los economistas también tienden a decir, bueno, si yo quiero cumplir esto en materia social, tengo que subir los tributos, pero eso no lo entiende la ciudadanía, y sobre todo que nosotros no tenemos claro hacia dónde se va la inversión de los tributos. Es decir, muchas veces las capacidades tributarias que tienen los estados son grandes, y uno dice, pero ¿en cómo y para qué están invirtiendo esa recolección tributaria? Entonces eso es bastante importante, sobre todo en materia de educación. Debe ser en materia de educación presupuestal, económica, que también, digamos, los medios de comunicación tengan claros esos lineamientos para no crear populismos al interior de la desinformación, porque también en Colombia tenemos un problema de desinformación. Un país que muchas veces ni siquiera lee el periódico, sino que cree en todo lo que escucha, genera también un daño y un eco social que también puede afectar el desarrollo o las buenas políticas que se puedan querer desarrollar. Entonces creería yo, resumiendo, lo que los factores importantes serían: 1, el tema presupuestal; 2, en materia de educación; y 3, la articulación que debería de existir entre el Estado, los medios de comunicación y la población civil desde una objetividad, que eso es muy difícil encontrarlo, porque ustedes saben que todos los medios de comunicación hoy por hoy ya no son un cuarto ni quinto poder, se dice que son prácticamente el primer poder, porque está al mismo nivel que incluso la misma política. ¿Y por qué? Porque ellos pueden tener la capacidad de impactar positivamente o negativamente frente a un discurso jurídico social o de impacto comunitario. Entonces creería yo que esos serían los puntos a tener en cuenta. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que pues agradecemos su valioso tiempo, y pues claramente gracias por compartir su conocimiento, su experiencia y sobre todo pues su sensibilidad frente a un tema pues tan complejo y controversial como lo decíamos al principio. Entonces pues honrados de tenerla aquí.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente son temas sociales y políticos bastante extensos. Trata uno de resumirlo un poquito, vuelvo y lo digo, desde lo social y lo jurídico, porque son dos vanguardias distintas. Como abogados, jurídicamente pensamos algo y debe cumplirse porque desde el positivismo de la norma debe de aplicarse, pero desde lo social hay un sentir y una sensibilidad, pero pues también que tanto vamos generando educación jurídica y educación también que vaya de la mano en que las personas seamos un poco más críticos frente a las realidades que vivimos. Entonces me parece muy importante el espacio, les agradezco a ustedes la invitación, la disposición en estos temas bastante controversiales e importantes y bueno, nos hablaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Ricardo Rojas, politólogo y especialista en Derecho Internacional. Hoy lo vamos a tener de manera virtual ya que se encuentra fuera del país. Doctor Ricardo, bienvenido. Buenos días, le damos la bienvenida a Ricardo Rojas, politólogo y especialista en Derecho Internacional. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Doctor, le vamos a hacer 5 preguntas. La primera es, ¿qué principios del derecho internacional podrían aplicarse para proteger los derechos de los colombianos deportados desde Estados Unidos, especialmente en casos de deportaciones masivas? Creo que en primer lugar habría que establecer que no hay un marco normativo a nivel global para la protección de los migrantes. Recientemente, en 2018, se firmó el Pacto Mundial sobre la Migración Ordenada, Segura y Regular, que insta a los estados a proteger los derechos de los migrantes, garantizar su integración en las comunidades de acogida, pero no tiene un carácter vinculante, que es, digamos, la limitación que tiene este instrumento. Sin embargo, Colombia es signataria de la Convención de 1951, que es la Convención para la Protección de los Derechos de los Refugiados a nivel global. En ese sentido, y digamos Estados Unidos también es signatario de la convención, debería respetarse el principio de no sanción a las personas que buscan protección internacional por entrar de manera irregular a un país, porque en principio pues el argumento es que las personas están en situación irregular. Entonces, ahí en el derecho internacional de los refugiados está el principio de no devolución por la protección que requieren estas personas y que no se les debe sancionar por entrar de manera irregular. En el caso de las deportaciones de colombianos, pues habría que revisar también caso a caso, ¿no? O sea, hay muchas personas que han salido hacia Estados Unidos buscando justamente protección internacional y habría que revisar en el caso a caso, pues si se ha seguido, inclusive para las que sean migrantes que no estén buscando protección internacional, si se ha respetado el debido proceso y si hay las garantías legales mínimas para esas deportaciones, porque lo que se ha escuchado es que hay dudas frente obviamente a la legalidad de esos procesos, justamente porque no se han respetado principios básicos como el debido proceso. ¿Cómo afectan las políticas de deportaciones de Estados Unidos hacia los colombianos las relaciones diplomáticas de ambos países? Pues sin duda se han generado tensiones con el Estado colombiano por la arbitrariedad en el procedimiento. Digamos que hay acuerdos bilaterales desde hace muchos años justamente para recibir población que es deportada desde Estados Unidos, pero aquí la cuestión ha sido más la preocupación frente a las condiciones en que han sido deportadas las personas, porque no necesariamente han cometido delitos, tal vez muchas se encontraban en situación irregular, y lo que se ve en imágenes es que venían encadenados, esposados, y en ese sentido pues digamos que el Estado colombiano ha puesto objeciones frente a la forma en que están siendo trasladados al país, y no tanto frente a no recibirlos, sino la forma en que están siendo tratadas las personas. Entiendo, muy importante el punto que usted nos recalcaba.
Seguimos con las preguntas. Desde la perspectiva del derecho internacional, ¿qué responsabilidad tiene Colombia al recibir a millones de migrantes venezolanos? Como mencionaba, Colombia como signataria de la Convención del 51, pues se obliga a la protección de los derechos de los refugiados, que son personas que cruzan una frontera internacional buscando protección de otro país porque huyen de situaciones de persecución, violencia en sus países de origen. En este caso, organismos internacionales como ACNUR han instado a los estados de la región, incluida Colombia, de reconocer y acoger como refugiadas a las personas que están saliendo de Venezuela, porque se entiende que están huyendo por situaciones de violencia, persecución y de falta de garantías a la protección de sus derechos en su país de origen. Digamos que jurídicamente Colombia está obligada en ese sentido por el derecho internacional a acoger a las personas que huyen. Hay, digamos, también un sentido de solidaridad y reciprocidad por las personas que Venezuela ha recibido también durante muchos años. Colombia ha sido reconocida o era conocida a nivel global más bien por la expulsión de su población a causa del conflicto armado y la violencia en el país, y Venezuela pues fue un país de acogida durante muchos años de colombianos que huían de la violencia. Entonces también hay, no solo en términos jurídicos, sino también históricos de solidaridad con Venezuela, pues hay una deuda histórica, digamos, también de reconocer, de acoger a la población que ahora tiene que huir. Además, hay población colombiana que salió hace muchos años y que está retornando con sus familias. Ahí pues también hay una obligación del Estado con sus nacionales de garantizar sus derechos y de integrarlos en el país. Entonces, en general, reitero, pues sobre todo siguiendo el llamado que ha hecho ACNUR de reconocer como refugiadas a las personas que están huyendo de Venezuela, Colombia en principio tendría la obligación bajo la Convención del 51 y los instrumentos del derecho internacional de los refugiados, que además también tenemos la Convención, la Declaración de Cartagena, que es un instrumento regional también para la protección de los refugiados. Doctor, siguiendo con las preguntas, ¿qué tan alineado está el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos con los estándares internacionales de protección a refugiados y migrantes, y qué mejoras podrían implementarse? Naciones Unidas reconoció con un gesto humanitario sin precedentes, o sea, solamente se tenía como parangón en la región de las Américas la Declaración de Cartagena, en términos de protección, de garantías de protección de derechos a los refugiados en la región, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados reconoció el estatuto como un gesto humanitario histórico. El estatuto se ha pensado como una medida de protección complementaria a la protección internacional, no reemplaza, digamos, la protección internacional, es una medida de regularización que permite garantía de derechos hasta por 10 años, hasta 2031, para las personas procedentes de Venezuela que se encontraban en situación regular e irregular a la fecha de la expedición de la norma. Y este instrumento ha sido construido con base en el TPS, en el Temporary Protection Status que tiene Estados Unidos, o que Turquía también había generado una medida de protección temporal para personas que ingresaban a su país, que no eran reconocidas como refugiadas, pero se les daba una medida de protección temporal para que pudieran permanecer de manera regular en ese país y hacer vida en el país de acogida. Creo que esos son como los referentes que ha tomado el Estado colombiano también para construir el estatuto, y en ese sentido pues ha sido una medida interesante para garantizar derechos, porque le permite a la persona no solamente acceder a servicios, sino también trabajar de manera regular, estudiar, le permite convalidar sus títulos, etcétera. Sin embargo, pues hay algunas limitaciones, como que la medida pues no hasta 2023, que estuvo abierto el registro para el registro del estatuto,
no permite que personas que han ingresado después de esa fecha de cierre puedan regularizarse a través de esa medida. Y la preocupación es que puede haber alrededor de 500.000 personas en situación irregular en el país. Entonces, digamos que la temporalidad de la medida es una limitación. Una segunda es que está limitada para personas de nacionalidad venezolana. Y Colombia también es un país de tránsito de refugiados inmigrantes, personas que están cruzando el país hacia el Darién, buscando salir hacia Norteamérica, de más de 100 nacionalidades que cruzan muchas veces el país enfrentando muchos riesgos y sin garantías, sin ningún tipo de protección. Entonces también esas personas no son cobijadas por este tipo de medidas, que sería interesante pensar que sea extensiva a otras nacionalidades, no solamente a población venezolana. Digamos que en términos generales, pues obviamente se requiere un esfuerzo del Estado en términos de inversión también, de ampliación de servicios en salud, en educación, para poder acoger de manera adecuada a la población que ha llegado. Sabemos pues que el sistema de salud está en crisis desde hace muchos años, que el sistema educativo también se ha visto saturado, entonces también hay una necesidad de inversión en algunos sectores críticos para poder acoger de manera adecuada a la población y que puedan garantizarse sus derechos y puedan integrarse localmente en Colombia. Hay un principio, digamos, del Pacto Mundial de Refugiados e Inmigrantes, de los pactos, que habla de la responsabilidad compartida, teniendo en cuenta que los países receptores, los principales receptores de refugiados e inmigrantes, el 70% de los países receptores son países en vías de desarrollo, o sea, países como Colombia, que todavía tiene grandes retos en temas de servicios básicos. Hay una responsabilidad compartida de los países desarrollados para apoyar justamente a estos países receptores para garantizar la integración de esta población y obviamente garantizar sus derechos y que se puedan integrar localmente. Entonces ahí también es importante mencionar que en ese llamado que hace el pacto a la responsabilidad compartida, establece que la responsabilidad no es solo del país receptor, en este caso Colombia, sino es una responsabilidad global en el que el resto de estados también tienen parte de la responsabilidad y deben coadyuvar a estos países que son los mayores receptores a nivel global. Bueno, ya para finalizar, como última pregunta, tenemos ¿qué desafíos legales enfrenta Colombia al integrar a los migrantes venezolanos en su sociedad y cómo puede el derecho internacional ayudar a mitigar tensiones sociales y garantizar una integración más efectiva? Sin duda hay un reto enorme que es la xenofobia, porque muchas de las personas que están ingresando, como mencionábamos antes, están en situación irregular y son personas que entran en una situación socioeconómica muy precaria, que requieren atención y digamos van a requerir una atención más fuerte por parte del Estado para poder estabilizarse e integrarse socioeconómicamente en Colombia. Digamos que son personas que vienen a trabajar, a contribuir, pero muchas veces por los estigmas, la discriminación que hay, pues se les ha encasillado como que solamente quieren la ayuda del Estado, o que vienen a delinquir, que vienen a robar. Entonces el riesgo de la xenofobia es enorme y ahí hay que hacer esfuerzos importantes también por reconocer que son personas que están huyendo porque sus derechos no son garantizados en su país, que hay una responsabilidad compartida también del Estado colombiano y un deber de solidaridad con la población que está llegando de Venezuela, para que obviamente las medidas que adopte el Estado sean efectivas, porque el Estado puede, adecuar el sistema educativo, el sistema de salud, pero si las personas sufren discriminación y no pueden superar su situación de pobreza, pues difícilmente se van a integrar en el país. Entonces también son importantes esfuerzos en ese sentido. Y garantizar obviamente que las personas que puedan acceder a educación, cualificarse también para poder acceder a empleos de calidad con mejores garantías, y que quienes ya tenían una trayectoria, experiencia laboral y académica en
en Venezuela pues puedan convalidar sus títulos de manera más expedita para que se puedan también emplear en las profesiones en las que son especialistas, porque sabemos que en Colombia también hay el trámite para la validación con validación de títulos es dispendioso, es costoso, y bueno, ahí es obviamente un reto, una limitante para muchas personas que se encuentran en una situación económica limitada, y pues pagar estos trámites es costoso, y además que es largo. Un reto que va a venir, es probable, muchas personas entraron sin pasaporte o están sin pasaporte vigente y así pudieron tramitar su estatuto temporal de protección. Este vence en 2031, y si las personas no han podido resolver sus problemas de documentos en Venezuela, pues habrá personas que lleguen en el 2031 y todavía no tengan pasaporte, es probable, pero también es probable que muchas personas que ya pudiendo, porque la idea del estatuto es que sea un tránsito al sistema regular de visas. Justamente es un estatuto temporal, la idea es que las personas pasen al sistema de visas, al régimen de visas. Sin embargo, también si no hay documento de viaje, si no hay pasaporte, o si las personas no tienen cómo sufragar los gastos de esas visas, eso puede ser también otra talanquera a futuro, porque evidentemente seguirá habiendo personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica que tal vez no puedan tramitar visas cuando llegue el momento. Otra dificultad, digamos, o reto que se está subsanando es que el estatuto está abierto hasta 2031 para niños y niñas que están en el sistema de responsabilidad penal del adolescente, o que tienen un par abierto con el ICBF, o que están en el sistema escolar. Eso le da garantías a estos niños y niñas. Sin embargo, sus padres, si entraron de manera irregular y no lograron acceder al estatuto, pues hoy día permanecen en situación irregular. Se ha creado para eso el PEP Tutor, que le va a permitir a estos tutores legales o custodios legales de estos niños y niñas que están en el sistema escolar y que tienen un PPT acceder al PEP Tutor. Pero hay algunas limitaciones, como que se exige la partida de nacimiento apostillada. Sabemos las dificultades que existen en Venezuela para obtener documentos, y peor aún documentos apostillados. Entonces eso puede convertirse en una barrera. Digamos que Colombia ha hecho esfuerzos importantes por garantizar que las personas puedan permanecer de manera regular y ejercer sus derechos en las mismas condiciones que cualquier colombiano en el país, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución, pero todavía existen barreras administrativas que pueden limitar el ejercicio de esos derechos. Otro ejemplo es, por ejemplo, para los refugiados, los solicitantes de refugio que obtienen un salvoconducto mientras se tramita su solicitud. Estas solicitudes pueden demorar 3 o 4 años, y mientras la persona con el salvoconducto no puede trabajar, lo cual también es una limitación enorme para esta población. Se ha expedido recientemente un decreto en el que se le va a permitir a las personas trabajar con salvoconducto, pero eso va a implicar otra serie de reformas normativas, porque el decreto establece que será de acuerdo a las regulaciones laborales colombianas, y evidentemente ninguna regulación laboral reconoce el salvoconducto como un documento válido para trabajar en Colombia. Entonces, se abren oportunidades, pero eso requiere desarrollos normativos posteriores sobre los que habrá que seguir trabajando para que la población refugiada y migrante tenga garantías plenas en el país. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Gracias por compartir sus conocimientos y su visión desde el derecho internacional acerca de la situación migratoria de nuestro país. Claramente, pues sus aportes nos ayudan a entender la responsabilidad que tienen los estados con cada uno de los migrantes. Esperamos volverlo a tener por acá en nuestro programa, y nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y nuestro tercer invitado es el doctor Andrés Colomé, abogado y especialista en Derecho Procesal, quien nos brindará su opinión profesional. Bienvenido, doctor, es un gusto para nosotros tenerle aquí. Cuéntenos un poco acerca de usted y de su opinión acerca de las deportaciones masivas de colombianos en Estados Unidos.
Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Bueno, mi nombre es Andrés Coronel, abogado egresado de la Universidad Popular del Cesar y especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Barranquilla. Bueno, Daniela, nuestro país está cursando por medio de una problemática migratoria, como es la deportación de nuestros hermanos colombianos desde Estados Unidos. Es importante dejarles presente a nuestros hermanos colombianos que se encuentran en el exterior que deben conocer las leyes migratorias de cada país. Esto es, acudiendo a consulados o redes de apoyo migratoria. La migración no debe ser estigmatizada. Recordemos que todas las personas que están pasando por esta situación son padres, hijos, que se fueron en busca de un futuro mejor. Asimismo, debemos de crear unas redes de apoyo, además de fomentar y luchar contra la discriminación. La migración debe ser vista como un fenómeno social que nos está atañendo a nuestro país, la cual debe ser vista con empatía y no como una carga. Asimismo, desde un punto de vista social, debemos tener en cuenta que todas las personas deportadas tienen una historia, una familia, un sueño, y ese retorno forzado hacia el país debemos acogerlo con responsabilidad y serenidad. Como sociedad debemos estar preparados para recibirlos con dignidad y brindarles reales apoyos y un reintegro adecuado. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Bueno, queremos agradecerle a todos nuestros invitados por acompañarnos al día de hoy y claramente a ustedes, nuestra audiencia, por quedarse hasta el final. Sigan con los comentarios aquí abajito para continuar con el debate. Chao, chao, nos vemos mañana.